recordando los diferentes sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida por los enemigos que lo perseguían, especialmente por Shaul. Y en cada instante de dificultad, de sufrimiento de su vida, su roca, su apoyo, su fuerza era Dios. Y este es el concepto básico del Salmo. El versículo 1 dice, Latmatzea leevet Hashem le David, asher diber la Hashem et divrei ashira asot, beyom itzil Hashem oto, mikaf kol oivav umiad Shaul. Latmatzea leevet Hashem le David quiere decir para el director del coro, por su sirviente, por David. Asher diber la Hashem et divrei ashira asot, que habló a Dios las palabras de esta melodía, de esta canción. Beyom itzil Hashem oto mikaf kol oivav umiad Shaul, en el día en que lo salvó Dios a él de las garras de sus enemigos y de las manos de Shaul. ¿Por qué lo separa David Amelech a Shaul de sus enemigos? Porque los sufrimientos fueron muy grandes, porque David quería honrarlo, como lo llama, ungido de Hashem, porque fue el primer rey Shaul. Entonces lo separa como uno de sus enemigos porque Shaul fue muy duro, le ocasionó mucho sufrimiento. El versículo dice, para el director del coro, del servidor de Hashem, de David, quien pronunció las palabras de este cántico para Hashem en el día en que Hashem lo salvó de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. El versículo 2 dice, Bayomar erhamja Hashem hitzki. Bayomar quiere decir, te amaré. Erhamja Hashem hitzki, misericordia. Dios es mi fuerza. Eso es lo que está diciendo. Él lo traduce, te amaré, Hashem, mi fuerza. Siempre Hashem era la fuerza de David cada vez que él pasaba por una situación difícil. Cada vez que sus enemigos lo perseguían, especialmente Shaul, él se aferraba a Hashem. Y Hashem era su roca, su fuerza, su sostén. El versículo 3 dice, Hashem salí sudati falti, eilit suri exebo, magini bekeren ishi misgabi. Hashem salí sudati quiere decir Dios es mi roca, mi fortaleza y me salva. Es mi Señor que tiene mi fuerza. Falti, mi roca, mi fuerza. Eilit suri exebo, es mi roca, voy a confiar en él. Magini bekeren ishimis gabi, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi elevación. Estas son 10 formas diferentes de alabanza del rey David a Dios, que están relacionadas con un arpa, con una lira de 10 cuerdas. Y también está relacionada con el Salmo 150, el último salmo del Teilim, donde hay 10 formas también de alabanza del rey David hacia Dios. El punto es que cada una de las fuerzas del alma del rey David consideraba y confiaba en Dios de forma constante y plena.
y por eso hay 10 formas diferentes. El versículo 4, se traducía: Adonai es mi roca, mi fortaleza, mi liberador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el son del cuerno de mi salvación, mi baluarte. El 4 dice: Meulal ekra Hashem, umim oivai y bashea. Meulal ekra Hashem, con alabanzas lo llamo a Dios. Umino Ibai y Bashea, y de mis enemigos Él me salvará. La traducción dice: aquel que es alabado, Hashem, clamé y de mis enemigos fui salvado. Él siempre agradecía a Hashem, siempre, en todo lo que hacía. Dice el Rab Tuvía Server, que él decía Baruch Hashem, en todas las cosas decía Baruch Hashem, alababa el nombre de Hashem. Por eso dice que él fue salvado de todos sus enemigos. Él era una persona de emuná, increíble, una persona que siempre vivía agradeciéndole a Hashem, confiando en Hashem. Él conocía cuál era la forma en que Hashem manejaba el mundo. El versículo 5 dice: Afafuni Heblei Mavet, Benajalei Belial y Ebatuni. Afafuni Heblei Mavet, me rodearon los temblores de la muerte, o me rodearon conjuntos de enemigos que buscaban mi muerte. O sea, acá está diciendo que él le tenía miedo a la muerte, o que había un conjunto de enemigos que buscaban su muerte. Benajalei Belial y Ebatuni, ríos de personas sin el yugo del cielo, enemigos del rey David y enemigos de Dios, le hicieron temer al rey David. O bien puede referirse, según otra comprensión, que se refería a enfermedades terribles que le hicieron temer al rey David. Los estertores de la muerte me envolvieron y torrentes de hombres impíos me asustaron. Versículo 6. Heblei Sheol Sebabuni Kidmuni Mokshei Mavet. Heblei Sheol Sebabuni, o temblores de la perdición, o conjuntos de enemigos que perseguían al rey David para llevarlo a la perdición. Esto es lo que lo rodea. Kidmuni Mokshei Mavet, se adelantan a mí las trampas de la muerte. Los dolores del Sheol me rodearon, las trampas de la muerte me enfrentaron. Ronda sobre lo mismo que dijimos en el versículo anterior. El versículo 7, Batzar li ekra Hashem, Beel Elokai Ashavea, Ishma Meijalokoli, Beshabati Lefanav Tavo Beosnav. Batzar li ekra Hashem, cuando sufrí, llamé a Dios. Beel Elokai Ashavea, y en mi Señor va a ser mi salvación. Ishma Meijalokoli, él va a escuchar desde su casa, desde su palacio, mi voz y mi clamor. Beshabati lefanav tavo beosnav, frente a él mi clamor dirá en sus oídos, mi clamor oirá. Él estaba seguro que Hashem iba a escuchar su clamor. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, era un hombre de emuná. Sabía que Hashem lo iba a escuchar y que no solo lo iba a escuchar, sino que lo iba a entender y lo iba a defender y lo iba a salvar de sus enemigos. En mi aflicción clamé a Hashem, al Dios de mi salvación imploré. Él oyó mi voz desde su santuario y mi clamor a él llegó a sus oídos.
O sea que la plegaria de él no quedó en el aire. Él estaba seguro que su plegaria había llegado hacia donde estaba Hashem. El versículo 8 dice, Batigash batirash haaretz, umosdei arim irgasu, baidgashuki haralo, Batigash batirash haaretz. Se sacude la tierra, ruge la tierra, cuando Dios escucha mi clamor. Umosdei arim irgasu, ruge la tierra, y los fundamentos de los montes también tiemblan. Baidgashuki haralo, y se sacuden porque él está enojado por los enemigos del rey David que lo están persiguiendo. Desde este versículo hasta aproximadamente el versículo 16, vamos a ver todos los sufrimientos del rey David y la reacción divina a partir de que David llama a Dios para salvarlo de sus enemigos que lo perseguían injustamente. El versículo 9 dice, Alá Hashem be'apo be'esh mi pif tohel, gehalim ba'aru mimenu. Alá Hashem be'apo, se eleva humo en sus narices, como que está enojado. Be'esh mi pif tohel, y fuego de su boca consume a los malvados. Gehalim ba'aru mimenu, y carbones ardientes salen de él para cobrarse de los enemigos de David. De sus narices subió humo, un fuego devorador de su boca. Carbones ardieron de él. Está dando a entender la reacción de Hashem al ver que los enemigos del rey David lo estaban persiguiendo sin motivo. Era injusto lo que estaban haciendo. Y esto es lo que provocaba en Hashem, ¿no es cierto? No es literal, obviamente. Bien, el versículo 10 dice, Vayet Shamaim Vayeirat, Barafel Tahat Raglab. Vayet Shamaim Vayeirat. Dios inclina el cielo y desciende del cielo para cobrarse de los enemigos. Barafel Tahat Raglab. Y hay oscuridad bajo sus piernas. Por supuesto que sabemos que no es literal, sino que realmente sabemos que Hashem retribuye según las obras, ¿no es cierto? Cuando hacemos las cosas bien, nos recompensa. Cuando hacemos las cosas mal, pues tenemos un reproche de Hashem. Y estos enemigos que perseguían al rey David y lo hostigaban y lo querían matar sin motivo, obviamente que iban a recibir una reprimenda, un castigo, por así llamarlo. Y esto de la oscuridad bajo sus piernas es como que Hashem se oculta para que esos enemigos no vean que va a venir Hashem a hacer justicia. El versículo 11, no leí creo el 10. Él dobló los cielos y descendió, una espesa oscuridad debajo de sus pies. Era la traducción. El versículo 11 dice, Vairkaf al Kruf Vayaof, Vayeide al Kanfei Ruach. Vairkaf al Kruf Vayaof, se monta sobre un querubín. Querubín es un tipo de ángel, hay varios tipos de ángeles, serafín, arcángel y demás. Los querubín tienen el rostro de niño, como si fueran bebés. Vayeide al
Kanfei Ruach, y voló sobre las alas del viento para cobrarse a los enemigos. Montó un querubín y voló, se elevó sobre las alas del viento, es la traducción. O sea que estuvo pronto a reaccionar. El 12 dice, Yashet Hoshech Sitro Sevivotav Sukato, Hesh Hatmaim Abei Shehakim. Yashet Hoshech Sitro Sevivotav Sukato. Él, Dios, coloca la oscuridad como su lugar oculto, aquello que lo tapa a Dios. Heshatmaim Abei Shehakim. Alrededor de él está su suca, su lugar de ocultamiento, para que el malvado no vea cuando va a cobrarse de ellos, en lo espeso de los cielos. Las nubes están cargadas de agua y producen oscuridad, y no se ve la venganza divina viniendo a cobrarse de los enemigos de David Amelech. Lo mismo que explicamos en un versículo anterior. La interpretación jasídica de la primera parte del versículo es cuando una persona está en problemas, en dificultades, hay dos posibilidades. Primero, ante tanta oscuridad, uno puede traer un poco de luz, porque sabemos que un poco de luz desplaza la mucha oscuridad. O uno puede buscar en la oscuridad misma la energía de Dios. Él está ahí en el centro de esa oscuridad que puso para ocultarse. Cuando uno busca dentro de uno mismo las cosas en las que se equivocó, los errores, los desaciertos, en esa misma oscuridad, entonces se encuentra Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando nos pasan situaciones difíciles y nosotros hacemos introspección, nos analizamos a nosotros mismos para buscar qué transgresión trajo esa tribulación, allí es donde encontramos la luz de Hashem. Hizo de la oscuridad su escondite y se envolvió en su abrigo, aguas oscuras y nubes espesas. Versículo 13. Minoga negdo abav abru barat vegajalei esh. Minoga negdo abav abru barat vegajalei esh. Desde el resplandor frente a él, todo ese esplendor pasó, granizo con carbones ardientes con fuego. Es decir, la venganza divina de los enemigos del rey David. A causa del resplandor delante de él, sus nubes pasaron, granizo y carbones flameantes. Ya lo habíamos visto en versículos anteriores. El versículo 14 dice, Vayarem Bashamayim Hashem, Ve'elioni ten kolo, Barat Vegajalei. Vayarem Bashamayim Hashem, rugiendo desde el cielo Dios, Ve'elioni ten kolo, y desde lo supremo da su voz, hace escuchar su voz. Barat Vegajalei, granizo y carbones ardientes con fuego. Hashem tronó en los cielos, el Altísimo alzó su voz, granizo y carbones flameantes. Ahí está la respuesta de Hashem ante la plegaria de David Amelech. El 15. Vaislach hitzav vaifitzem, ubrakim raf vaihumem. Vaislach hitzav vaifitzem. Envió sus flechas
y los dispersó a sus enemigos. Ubrakim Rab Vayehumem, y los relámpagos, truenos, amplios y grandes, confundieron a los enemigos. Él envió sus saetas y los dispersó, muchos relámpagos, y los perturbó. Versículo 16. Vayeiraú afikei maim, vaigalú mosdot teivel, migaratzha Hashem, minishmat ruach hapeja. Vayeirú afikei maim. Vieron las profundidades del mar. Rashi menciona que esto se refiere al Yam Suf, cuando el pueblo judío pasó por el mar de los juncos, que puede ser el Mar Rojo. Otra explicación que ofrece Elimel Ezre es que Dios hace temblar la tierra, hace aparecer relámpagos cuando Él quiere. Y esto mismo muestra su poder, su fuerza. Por eso se ven en algún momento las profundidades del agua. Vaigalumos dot teidel, y se revelan los fundamentos mismos del mundo con terremotos, truenos, etc. Migaratja Hashem, de tu grito y de tu rugir, Hashem, Dios. Minishmat ruach hapeja, por el soplar del viento de tu nariz. O puede ser de tu enojo contra los enemigos del rey David. Torrentes de agua se tornaron visibles. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por tu reproche, Hashem, por la respiración de tus fosas nasales. Versículo 17. Islach mimaroni kaheini, yamsheini mimaim rabim. Islach mimaroni kaheini. Ahora, tras todas las dificultades, el rey David está hablando que Dios envía desde las alturas su salvación. Y Amsheini mimaim rabim, y lo toma y lo saca de las aguas turbulentas. Él envió de lo alto y me tomó y me retiró de las aguas profundas, de toda esa persecución se está refiriendo. El 18. Yatzileini meoivi as, umi sonai ki amtsu mimeni. Yatzileini meoivi as. Me salva de mi enemigo que es fuerte. Está hablando en singular acá, porque se está refiriendo exclusivamente a Shaul Amelech. Umisonai ki amtsu mimeni, de aquellos que me odian, que son mucho más fuertes que yo. Acá habla en plural, habla del resto de sus enemigos. Lo separa a Shaul Amelech porque Shaul Amelech lo hizo sufrir muchísimo. Grandes penurias pasó a causa de Shaul Amelech. Me salvó de mi poderoso adversario y de mis enemigos cuando fueron más fuertes que yo. El 19. Yekatmuni beyomeidi vayehi Hashem lemishan li. Yekatmuni beyomeidi quiere decir ellos se adelantaron el día de mi sufrimiento. Vayehi Hashem lemishan li, fue Hashem mi apoyo para mí. Ellos me enfrentaron en el día de mi infortunio, mas Hashem fue mi sostén. Versículo 20. Vayotzieni la merhab yehaltzeini ki hafetz bi. Vayotzieni la merhab. Él me sacó
a la amplitud. Yehaltseini ki hafet bi, porque su deseo está en mí. Me trajo espacios libres, me liberó, pues me desea. Él sabía que Hashem valoraba su rectitud, su integridad. El 21 dice, Ikmeleini Hashem ketzitki, kebor yadai yashiv li. Ikmeleini Hashem ketzitki. Hashem, recompénsame conforme a mi justicia. Kebor yadai yashiv li. La limpieza de mis manos, retribúyeme a mí. Hashem me recompensó conforme a mi rectitud. Me retribuyó de acuerdo con la pulcritud de mis manos. Viene a completar lo que decía antes, que él era una persona recta, íntegra. Por eso es que Hashem escuchaba sus plegarias y respondía a su pedido librándolo de sus enemigos. El versículo 22. Ki shamarti darhei Hashem velo rashati me Elokai. Ki shamarti darhei Hashem, porque soy meritorio de la salvación de mis enemigos. Que me saque de las aguas turbulentas y profundas, porque yo cuidé de los caminos de Dios. Velorashati me Elokai, y no fui malvado de los caminos de Hashem. Pues cuidé las sendas de Hashem y no me aparté perversamente de mi Dios. Dios indica una serie de leyes y yo no fui malvado de desentenderme de esas leyes que da Hashem. Otra forma de traducirlo es, no tuve la fuerza de ser un malvado y matar a Shaul, que es más fuerte que yo. Lo podría haber matado en varias ocasiones, dice el rey David. Sin embargo, no lo hice. Y todos los que hemos leído alguna vez la historia de Shaul Amelech y de David Amelech, sabemos cuánto lo persiguió y las veces que David lo tuvo en sus manos para poder quitarle la vida, y no lo hizo por considerar que era el ungido de Hashem. Pues cuidé las sendas de Hashem y no me aparté perversamente de mi Dios. El 23. Kihol mishpatav lenegdi vejukotav lo asir meni. Kihol mishpatav lenegdi, porque todas sus leyes están frente a mí, sus reglas. Vejukotav lo asir meni, y no me voy a separar de ellas. Pues todos sus juicios están delante de mí y yo no me apartaré de sus decretos. 24. Baí tamimimo, baeshtamer me abodí. Baí tamimimo, fui puro, íntegro con él. Baeshtamer me aboní, y me cuidé del pecado. Incluso cuando el rey Shaul lo perseguía, y él podría haber dudado, David podría haber dudado de Dios, sin embargo él fue íntegro, fue puro con Hashem. No dudó que Hashem lo había nombrado rey y por lo tanto, aunque fuera perseguido por sus enemigos, aunque tuviera dificultades, él confiaba plenamente en Hashem. Él tenía bitajón. Yo fui sincero con él, cuidándome de mi pecado. Versículo 25. Vayashev Hashem li hetzitki kebor yadai leneged einav. Vayashev Hashem li hetzitki, y Dios me respondió según mi justicia.
por haber confiado en él a pesar de las dificultades. Kebor y Adai le negev einab, según la pureza de mis manos, frente a sus ojos. Y aquí el rey David explica, en la regla general, según el judaísmo, midá keneged midá. Dios responde conforme a lo que la persona hace para él. Es como un boomerang, muchas veces lo hemos hablado. Hashem me retribuyó conforme a mi rectitud, de acuerdo a la pulcritud de mis manos delante de él. Versículo 26. Im hasid tit hasad, im gevar tamim titamam. Im hasid tit hasad, si uno es piadoso, entonces Dios va a ser piadoso con él. Im gevar tamim titamam, si es una persona íntegra y pura, Dios va a ser íntegro y puro con él. Con el devoto tú actúas con devoción, con el hombre sincero, con sinceridad. 27. Im navar tit barar, veim ikesh tit patal. Im navar tit barar. Si la persona es fiel, Dios va a ser fiel con él. Veim ikesh tit patal. Si la persona es falsa, torcida, Dios será torcido con ella también. Con el fidedigno, con lealtad, y con los falsos, falsamente. 28. Ki ata amanito shia, deinaim ramot tashpil. Ki ata amanito shia, porque tú a un pueblo pobre, sufriente, salvas. Beinaim ramot tashpil, y a los ojos elevados bajas, o sea, aquellos que son orgullosos, arrogantes, los bajas. Pues tú salvas a la nación pobre, derribarán a los ojos altivos. 29. Ki ata ta'ir neiri, Hashem Elokai y agia hoshki. Ki ata ta'ir neiri, porque tú iluminas mi lámpara. Hashem Elokai y agia hoshki. Dios, mi Señor, va a iluminar mi oscuridad. Según Rashi, está hablando cuando David Amelech luchó contra Amalek en la ciudad de Siclar. Y esta guerra ocurrió durante la noche y dijo, Dios es mi luz. Pues eres tú quien encenderá mi lámpara. Hashem, mi Dios, iluminará mi oscuridad. Son por todas las penurias que ha ido pasando David Amelech. El 30. Ki beja arutz gedut. Uvelokai adalek shur. Ki beja arutz gedut, porque en ti voy a correr contra los enemigos, contra los ejércitos. Uvelokai adalek shur, y en mi Señor voy a saltar murallas, voy a ser poderoso. Rashi dice que esto es cuando David luchó contra Jebús, que después fue a Jerusalén, tuvo que saltar murallas, etc. Pues contigo destruyo una tropa, con mi Dios salto una muralla. El 31 dice, a él tamim darko imrat Hashem serufá, magen lejol ajosimbo. A él tamim darko, Dios, su camino es puro. Imrat Hashem serufá, las palabras de Dios son refinadas. Magen ulejol ajosimbo, es un escudo para todos aquellos que confían en él. Dios, cuyo camino es perfecto, la promesa de Hashem
es refinada. Él es un escudo para todos los que se refugian en él. El 32. Kimi Eloa mi baladei Hashem. Umitsur sulati Elokeinu. Kimi Eloa mi baladei Hashem. Porque ¿quién es Dios sino Dios? Umitsur sulati Elokeinu. ¿Y quién es poderoso excepto Dios? ¿Y quién es la roca excepto nuestro Señor? Hay un midrash que resulta interesante y dice, ¿quién dibuja como Dios? ¿Quién crea como Dios? El único creador de todo el universo es Dios. Pues ¿quién es Dios excepto Hashem? ¿Y quién es poderoso fuera de nuestro Dios? 33. A él Ameatzreini Jail, Vaitem Tamim Darki. A él Ameatzreini Jail. Dios, quien me ciñe de fuerza, poder. Vaitem Tamim Darki, quien hace que mi camino siempre sea bueno, íntegro, y no haya ningún tipo de tropiezo en el camino. El Radak menciona que esto se refiere a que el camino de David Amelech en la guerra fue tal que no morían sus propios soldados. Entonces él está agradeciendo esa situación, que él volvía con todos los soldados que él había llevado a la batalla. Dios, quien me ciñe de fortaleza, quien mantiene recto mi camino. 34. Meshabe Raglai Kayalot, Veal Bamotai Yamideini. Meshabe Raglai Kayalot, puso mis piernas como una gacela, e inclusive cuando me escapé y encontré un lugar. Veal Bamotai Yamideini, Dios me colocó y me sostuvo en mis alturas, en un lugar seguro, para que mis enemigos no me alcanzaran. Rashi explica que las piernas de las gacelas son más rectas que las del macho. Por eso el rey David está diciendo, puso mis piernas como una gacela. El pensamiento jasídico explica esto, el Tania, que las piernas de la persona representan la emuná, sostienen firme a todo el cuerpo, sostiene a la persona en las dificultades. El rey David está diciendo que su emuná fue como las piernas de las gacelas hembras, porque la emuná en las mujeres es mucho más fuerte que la emuná de los hombres. El hombre es más intelectual, trata de racionalizar las cosas en general. La mujer tiene una emuná más fuerte y profunda en Dios, mucho más que el hombre generalmente, ¿no? Dice, gracias a Hashem porque mi emuná es como la de las mujeres, no como la de los hombres. Quien enderezó mis pies como las gacelas, quien me colocó sobre mis alturas. Versículo 35. Melamed Yadai la milhamá, benijatá keshet nehushá serotai. Melamed Yadai la milhamá. Hay mucha fuerza en mis manos, porque Dios me enseñaste a hacer la guerra. Benijatá keshet nehushá serotai. Mis brazos han tensado un arco de cobre o de hierro muy fuerte. No por sus méritos es que pudo vencer en la guerra y volver con todos los soldados, sino porque Dios le enseñó a hacer la guerra y él lo está reconociendo. Quien entrenó mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de cobre. El 36.
Batiten limageni sheja, biminja tisadeini, veambatja tarbeini. Batiten limageni sheja, me diste un escudo de tu salvación. Biminja tisadeini, y tu diestra es la que me ayuda. Vean batja tarbeini, y sin embargo, es tu humildad la que me multiplicó. Es decir, no es por mis propios méritos que logré todo esto, está diciendo, sino por tu humildad, Dios, que te rebajaste a ayudarme a mí. Tú me diste tu escudo de salvación y tu diestra me sostuvo. Me trataste con abundante humildad. 37. Karhib Saadit Taktai, Velomaadu Karsulai, Tarhib Saadi Taktai, alargaste mis pasos, es decir, me diste fuerza, energía, éxito en las luchas. Velomaadu Karsulai, y mis piernas, la parte de debajo de mis piernas, no vacilaron. No temblaron cuando tuve que perseguir o cuando fui perseguido. Alargaste mis pasos debajo de mí y mis talones no temieron. 38. Erdojo Ibai Beasigem, Veloashubat Kalotam. Erdojo Ibai Beasigem, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Veloashubat Kalotam, y no retorné hasta que los destruí. Se está refiriendo a Amalek también. Perseguí a mis adversarios y los dominé, no regresé hasta haberlos aniquilado. 39. Emhatsem velo yuhlukum y plutajat raglai. Emhatsem velo yuhlukum, los derroté, los destruí y nunca pudieron levantarse. Y plutajat raglai, cayeron bajo mis piernas. Los abatí y no pudieron ponerse de pie, cayeron debajo de mis pies. 40. Bateasreni jail, la milhamá, tajria kamai tajtai. Bateasreni jail, la milhamá, me ceñiste de fuerza para la guerra. Tajria kamai tajtai, y arrodillaste a aquellos que se levantan contra mí. Tú me ceñiste de fuerza para la batalla, sometiste a mí a quienes se alzan en mi contra. 41. Veoivai natata li oref, umesanai atzmitem. Veoivai natata li oref. Mis enemigos hiciste que se escaparan de mí. Salieron corriendo. Umesanai atzmitem. A aquellos que me odian voy a destruir, voy a recortarlos. Pusiste las nucas de mis enemigos hacia mí y derribé a mis antagonistas. Eso que está diciendo, pusiste las nucas de mis enemigos hacia mí, quiere decir que se fueron, corrieron, huyeron. Por eso es que él ve sus nucas, porque están huyendo de él. 42. Yeshabu ve'ein Moshia, al Hashem velo anam. Yeshabu ve'ein Moshia. Ellos, cuando van escapando de mí, gritan a sus dioses y no hay nadie que los salve. Al Hashem velo anam. E incluso cuando le gritan al verdadero Dios, él no los escucha. Gritaron, pero no hubo salvador. A Hashem, mas él no les respondió. Obviamente que los ídolos sabemos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, boca pero no hablan. O sea,
no pueden hacer nada porque son inexistencias. Pero en este caso tampoco Hashem hizo nada. ¿Por qué? Porque eran los malos en este caso. Porque estaban persiguiendo al justo y recto David. Bueno, vamos al 43. Ves Hakem que afar al penei ruach, que tit hutzot arikem. Ves Hakem que afar al penei ruach, y los voy a moler como polvo en el viento. Que tit hutzot arikem, y como barro van a ser vertidos, como agua sucia que se va a perder. Dice, los pulvericé como polvo a los vientos, cual lodo de las calles los arrojé. 44. Tefalteini meribeyam, tesimeini lerosh goim, amlo yadati yabduni. Tefalteini meribeyam, sálvame de las peleas de mi pueblo, de Shaul, de Absalom. Rashi traduce de las discusiones que había en mi pueblo, porque en la práctica David no era solamente el rey, era también el juez. Él tenía que decidir sobre la halajá, sobre la ley, de las situaciones que se suscitaban. Tesimeini lerosh goim, me has puesto como cabeza de muchas naciones. Am lo yadati y abduni, y pueblos que nunca conocí, ahora me sirven. Libérame de la disputa de la nación, ponme a la cabeza de los pueblos, una nación que no conocí, me servirá. 45. Leyema Osen y Shamuli, Benei Neihar y Ejaja Shuli. Leyema Osen y Shamuli. Cuando escuchan mi voz, automáticamente se reúnen hacia mí, los pueblos que pusiste como mis esclavos. Benei Neihar y Ejaja Shuli, los extraños, hijos de gentiles, se niegan hacia mí, es decir, me tienen tanto miedo que me sirven. Apenas me oigan, obedecerán, extranjeros me adularán. 46. Benei Neihar y Bolu, Veyachregu, Mimis Geroteihem. Benei Neihar y Bolu, aquellos hijos de gentiles, no judíos, Veyachregu, Mimis Geroteihem, se marchitarán y temblarán en sus encierros cuando los ponga en la cárcel, por lo que le corresponda. Van a tener miedo de mí. Extranjeros se desvanecerán, aterrados por sus encierros. 47. Hay Hashem ubaruk suri, veyarun elokei ishi. Hay Hashem ubaruk suri. Todo esto que Dios hizo por mí contra mis enemigos. Todo esto es porque Dios es vivo y es bendito, es mi roca. Me apoyo en Él y entonces automáticamente hace todo esto para mí, contra mis enemigos. Veyarume lo que ishi, y me va a elevar el Dios de mi salvación. Vive Hashem, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. 48. A él anoten nekamot li, vayadvera mim taktai. A él anoten nekamot li, el Dios que me da fuerzas para hacer venganzas para mí. Vayadvera mim taktai, guía pueblos bajo mí, o hace que otros muchos pueblos tengan plagas por mí. Me salva de todas las dificultades que los pueblos me presentan, a través de lo que les pone, por ejemplo, plagas. El Dios que me concede venganza y subyuga pueblos a mí. 49.
Mefalti meoivai af min kamai teromemeini. Meish jamás tatzileini. Mefalti meoivai. Me salva de mis enemigos. Af min kamai teromemeini. Incluso no solo me salva de mis enemigos, sino que me salva de los que se levantan contra mí y me eleva sobre ellos. Meish jamás tatzileini, de la persona violenta me salva. Se refiere al rey Shaul, que tantas veces quiso matarlo. 50. Al kenot ha bagoim Hashem. Ule shimcha asameira. Al kenot ha bagoim Hashem. Por lo tanto, voy a agradecerte entre las naciones, Dios. No solo mi agradecimiento va a quedar en el pueblo judío, sino que voy a publicar mi agradecimiento ante todas las naciones. Uleshimcha asameira, y en tu nombre cantaré. Por lo tanto, te agradeceré entre los pueblos, Hashem, y a tu nombre cantaré. Y el último, 51. Magdil Yeshuot Malko, Beose Geset Limshijo, Le David Ulzaro Adolam. Magdil Yeshuot Malko, Dios engrandece las salvaciones de su rey. Beose Geset Limshijo, y hace bondad con su ungido. Le David Ulzaro Adolam. Las descendencias del rey David las engrandece y hace salvaciones, bondades con ellos por siempre. Ojalá podamos tener en nuestros labios alguna de las alabanzas del rey David, de las ideas que él agradece a Dios por todas las salvaciones que tuvo. Las salvaciones que tuvo Yosef en Egipto fue porque siempre en su boca tuvo bendiciones para Hashem, alabando a Dios, agradeciéndole. De esta manera, mis queridos amigos, hemos terminado de ver la profundización del Salmo según el Rab Tobias Serber y vamos a leer algunos versículos según el Rab Rubén Segal. Bueno, en el Teilim siempre hay una partecita antes de que hable de los versículos y esta dice, para quedar a salvo de la maldad de un dictador. Es para lo que sirve el Salmo. El rey David humildemente reconoce que sus victorias son solo producto de su servicio a Hashem y colmado de fuerza y vitalidad se compromete a alabar a Hashem por siempre, tanto en las duras pruebas como en los logros. Versículo 18:3. Cuerno de mi salvación. Es una expresión que denota fuerza, como los cuernos de un animal. El 18:11. Cuando Faraón montó un caballo para salir a perseguir a los israelitas y hacerlos retornar al cautiverio en Egipto, dijo a Hashem, que el Faraón monte un caballo, pero entonces yo montaré sobre un querubín, ángel, y le aplicaré su castigo en forma inmediata. Es una metáfora que alude a las sanciones instantáneas de Hashem contra quienes las merecen. Los querubines son ángeles con rasgos de niños, y en efecto querubín significa niño literalmente. Versículo 18:13. Nubes con granizos y brasas de fuego. El granizo y el fuego son dos elementos antagónicos, excluyentes, y no obstante, para cumplir la voluntad de Hashem, se unen y operan a la vez. 18:16. Cuando Hashem partió las aguas del Mar Suf para que Israel pudiera atravesarlo en seco, no solo esas aguas se partieron, sino todas las aguas del mundo. El Mar Suf podría ser el Mar Rojo o el Mediterráneo. Ay, perdón, no he ido pasando acá. Versículo 25. Ante sus ojos, siendo que Hashem es la esencia del infinito,
resulta que no cabe limitarlo a forma alguna, siquiera espiritual. De modo que la expresión sus ojos debe tomarse como un antropomorfismo, de los tantos que abundan en las escrituras, que consiste en tratar de aprehender lo infinito a través de nociones físicas, comprensibles para la limitada mente humana. 18:29. Tanto el alma del hombre como la Torá de Hashem son comparables a la luz. Dice Hashem al hombre, tu luz, tu alma, está en mis manos. Y mi luz, la Torá, está en tus manos. Cuida de mi luz y yo cuidaré de la tuya. 18:44. En las palabras sálvame de las contiendas del pueblo, el rey David pide a Hashem ser eximido de su función de juez por temor a la responsabilidad que implica emitir un veredicto desacertado y por temor a excederse en su autoridad. Preguntó Hashem a David, ¿cuál será entonces tu función? Y David respondió, colócame como cabeza y líder de las naciones. O sea, prefiero ser juez de los pueblos del mundo antes que de Israel, el pueblo elegido, porque las responsabilidades son menores. Versículo 18:50. En vez de alabarte en privado, te alabaré entre las naciones, Hashem, para difundir públicamente tus maravillas y así estimular a otros a reconocer tu grandeza. El 51. Tal como el rey David ofreció alabanzas a Hashem por haberlo resguardado de sus enemigos, del mismo modo su ungido, el Mashiach, descendiente de David, agradecerá a él por todos los milagros que desde siempre obró en beneficio de su pueblo. Como siempre les recomiendo ver el video, en este caso el del Rab Tobias Serber.